son de presentación clínica frecuente, sobre todo las bradiarritmias sinusales, y pueden inclusive ser una situación fisiológica. La bradiarritmia sinusal se puede presentar como compensación en los pacientes de alto o en las personas de alto rendimiento, atletas de alto rendimiento, o pueden corresponder a una situación patológica primaria del corazón. Por ejemplo, puede haber bradiarritmia posterior a un infarto, puede haber bradiarritmia también debido a fármacos. De hecho, que una de las causas más frecuentes de bradiarritmias es por fármacos. ¿Cuáles son los fármacos que están asociados a bradicardia? Los beta-bloqueantes. Entonces, los beta-bloqueantes son una de las causas más frecuentes, ya sea porque se necesita bajar la frecuencia cardíaca, o sea, yo le estoy dando al paciente beta-bloqueante porque necesito disminuir su frecuencia cardíaca, o porque el paciente tiene indicación de otro beta-bloqueante y tiene como efecto adverso a la bradicardia. Por ejemplo, hay indicación absoluta de dar beta-bloqueante en los pacientes con insuficiencia cardíaca. La indicación es esa, pero tenemos como contraposición la bradicardia que generan esos beta-bloqueantes. Entonces, es una de las causas frecuentes que ustedes tienen que analizar. Clínicamente, generalmente la bradicardia, dependiendo de la situación, podemos tener manifestaciones clínicas. Lo más frecuente es que sea con la actividad física, las manifestaciones clínicas. El paciente en condiciones basales, en reposo, no tiene manifestaciones clínicas importantes, salvo que la frecuencia cardíaca sea muy baja. Las manifestaciones generalmente se presentan con la actividad física, cuando el paciente necesita mayor vascularización para ciertos órganos que se relacionan con la actividad física. Y se pueden presentar mareos, aturdimiento, vértigo, síncope, presíncope, fatiga o letargia, generalmente con la actividad física. Inclusive puede ser posicional, cuando el paciente tiene una frecuencia muy baja, puede ser posicional. El paciente cuando está de pie puede aparecer esos síntomas, dependiendo siempre de la frecuencia cardíaca del paciente. Pero en general el síncope es una de las manifestaciones clínicas más graves, pero es tardía. Generalmente la frecuencia debe bajar mucho, 30, 40, para que tengan esas manifestaciones. Doutora, presíncope é o quê? Qual é a manifestação clínica? Síncope, la que tardía y grave. Bueno, ¿cuáles son las dos clasificaciones o los dos grupos? La disfunción del nódulo sinusal, es decir, que fisiopatológicamente el problema está en generar actividad eléctrica del corazón o en la conducción auriculoventricular, es decir, en la conducción de las fibras internodales. Entonces se genera bien en el nódulo sinusal, pero el problema está en llegar hasta el nódulo auriculoventricular. Y ahí tenemos las alteraciones de conducción auriculoventricular por bloqueo auriculoventricular, que son frecuentes. Bueno, dentro de las que se clasifican por disfunción del nódulo sinusal, generalmente un trastorno crónico progresivo, donde el paciente va disminuyendo la frecuencia cardíaca de acuerdo a la progresión. Se puede deber a muchas causas. Ahí está, por ejemplo, la bradicardia por beta-bloqueantes. También se puede presentar en situaciones de calcificación del nódulo sinusal asociado a la edad. Y son las causas más frecuentes. Por eso se produce principalmente en ancianos. La causa fisiopatológica son calcificaciones ectópicas. Y ahí las causas relacionadas pueden ser primarias, cardiológicas, secundarias a fármacos, secundarias a otras patologías sistémicas. Por eso siempre ustedes deben analizar cuál es la situación. También puede ser agudo, puede ser crónico. Entonces, dentro de las farmacológicas están los beta bloqueantes, los antagonistas de los canales de calcio,
pueden ser también ciertos fármacos antiarrítmicos, dependiendo, puede ser amiodarona, y después también están los fármacos que son de uso psiquiátrico, litio, feritoína, que es para las convulsiones, y también antihipertensión como metildol. Entonces, ahí podemos tener causas, pero lo más frecuente siempre son los bloqueadores de canal de calcio y beta-bloqueantes, porque son los de uso más frecuente. Después tenemos situaciones no farmacológicas o secundarias a otras patologías. Una de las causas más frecuentes es la isquemia. Puede ser isquemia aguda, complicaciones inmediatas del infarto agudo miocardio. O sea, el paciente tuvo un infarto y una de las complicaciones que se espera de forma aguda son la bradiarritmia, que es frecuente también, y empeora la situación del paciente. Podemos tener los trastornos infiltrativos, que quiere decir una miocarditis de depósito o cualquier situación que infiltre el miocardio y las fibras de conducción, que imposibilite también la génesis o la conducción, dependiendo de la situación. Después trastornos, alteraciones electrolíticas. Y tenemos también, una de las causas frecuentes son las situaciones que aumentan el tono vagal. O sea, que haya un predominio del tono vagal en relación al simpático. Entonces, ahí podemos tener tumores que estén comprimiendo el nervio vago, que son bastante frecuentes. Inclusive pueden ser óseos que estén comprimiendo alguna de las ramas del nervio vago, inclusive cualquier situación de compresión diafragmática, etcétera, se puede presentar, que son frecuentemente asociados a tumores. Y después otras situaciones pueden ser el hipotiroidismo. Entonces siempre ustedes deben analizar si es primaria o secundaria. Ahora, tenemos el primer ejemplo, la bradicardia sinusal. La bradicardia sinusal se puede presentar en condiciones fisiológicas, dijimos, deportistas de alto rendimiento, adultos, jóvenes, en reposo o durante la noche, de forma transitoria por un aumento del tono vagal. Se puede producir puede ser transitorio, puede ser permanente esa arritmia. ¿Y cuáles son los criterios electrocardiográficos? No hay, además de los criterios de ritmo sinusal. ¿Cuáles eran los criterios de ritmo sinusal? Allá, 4, 5, tienen que saber hacer el diagnóstico de un electroritmo sinusal para poder hacer una bradicardia sinusal. ¿Cuáles eran los criterios? Tengo un defecto dos derivados. Sí. Si sempre gera crece. Sí. Há uma predicante, há uma morfologia. Si es positivo, ¿dónde? De De 2, de 3 y negativo en AB. Entonces, primero es onda P, que sea la onda P esté en relación con un complejo que aparece en la relación sea 1, 1, que sea positivo en D2, D3 y negativo en AB. Y después, entonces tenemos los criterios del ritmo sinusal. La frecuencia cardíaca tiene que estar por debajo de 60 y ahí está el diagnóstico. Entonces, acá lo más determinante es hacer el diagnóstico del ritmo sinusal. Cuando la frecuencia está por debajo de 60, hablamos de una bradicardia sinusal. Entonces, vean eso de los criterios, deben saber. Y como les digo, las manifestaciones clínicas van a depender de la severidad de la bradicardia. ¿Son asintomáticos o son hallazgos casuales normales? Entonces, ahora, cuando la frecuencia es baja, es muy baja, el paciente puede tener manifestaciones clínicas con la actividad o en oposicional. ¿Cuál es el problema de las bradicardias? Si se presenta en un paciente con infarto agudo miocardio. Esa sí es una situación que complica el pronóstico del paciente. Al bajar la frecuencia cardíaca también empeora la isquemia del miocardio. Entonces, en esta situación es más agresivo, se puede utilizar más
auriculoventriculares se refiere a un trastorno en la conducción del impulso eléctrico que se origina normalmente en el nódulo sinusal, pero se retrasa o no llega hasta el nódulo auriculoventricular, es decir, el problema está en las fibras internodales. Y ahí tenemos que ver cuáles pueden ser las situaciones en donde el concepto es un trastorno en el que los impulsos auriculares son conducidos con retraso o no son conducidos a los ventrículos. Las causas pueden ser diferentes. Generalmente está asociado a calcificación de las fibras internodales o cicatrices por isquemia. Entonces, esas generalmente son situaciones extrínsecas. También hay ciertos fármacos o ciertas situaciones clínicas que prolongan el intervalo PR, pero no están dentro de los bloqueos. Por ejemplo, la hipopotasemia provoca una prolongación del intervalo PR, pero nosotros no hablamos de bloqueo auriculoventricular, hablamos de trastornos de conducción asociado a la hipopotasemia. Entonces hay otras situaciones que no sean bloqueo como tal, que van a prolongar el intervalo PR en ciertas patologías. Entonces, el segmento PR incluye la conducción auricular nodal hasta el sistema de conducción ventricular. Entonces tenemos que ver, generalmente toda esta situación de los bloqueos auriculoventriculares repercuten en dos parámetros por electrocardiograma. Primero, el intervalo PR. El intervalo PR está prolongado para las tres clasificaciones. Y después lo que modifica es el número de bloqueos que tengamos. Ahora vamos a hablar del primer ejemplo de bloqueo auriculoventricular de primer grado. El bloqueo auriculoventricular de primer grado, el único criterio por electrocardiograma es que el intervalo PR está por encima del rango normal. El valor normal del intervalo PR es de 0,12 a 0,20 segundos. En el bloqueo de primer grado, este tiempo es mayor a 0,20 segundos. Entonces tenemos solamente un criterio de arritmia. Y si ustedes ven aquí, tenemos acá la onda P y el intervalo PR desde aquí hasta el inicio del complejo QRS. Y acá más o menos dura, ¿cuánto dura el intervalo PR? ¿Cuántos cuadraditos incluye ahí? Uns 2. De 3 a 5. Tenemos cuántos cuadrados grandes incluye Tá. un cuadrado grande y un. O grande é o meio. ¿Cuánto es el intervalo PR? 7, 8. Tienen aquí. Acá inicia la onda P. Acá inicia el complejo QRS. O sea, tenemos todo esto. ¿Cuánto tenemos? 10, 12. ¿Cuántos cuadraditos pequeños tenemos? Acá básicamente tenemos 4. Y acá tenemos 4. Entonces, 8. 8 cuadrados por 0,04 segundos, ¿cuánto es? 32. 32. Matemática está un problema. Tenemos 8 cuadraditos. El intervalo PR dura 8 cuadraditos. Cada cuadradito dura 0,04 segundos. Entonces van a multiplicar 0,04 por 8. Y ese es el valor, el PR. 32, 0,32. Entonces, el valor aquí de este ejemplo es de 0,32, por encima de 0,20. Y nada más, solamente ese es el criterio. Pero ojo, mantiene el ritmo sinusal. Esto no afecta. Entonces, el paciente tiene un electrocardiograma con ritmo sinusal generalmente con bradicardia, porque
están dentro de las arritmias, no siempre se presenta con arritmias, o sea, con bradicardia, pero puede presentarse con arritmia o con bradicardia o sin bradicardia. Entonces, atienda a ver, no siempre hay bradicardia. Pero el criterio es uno solo, PR prolongado, mayor a 0,20. ¿Cuál es el tema de los bloqueos auriculoventriculares? Son contraindicaciones de beta bloqueado. Por eso, repito, no todos los bloqueos auriculoventriculares de primer grado usan con bradicardia. Vamos a suponer que el paciente no tiene bradicardia, tiene bloqueo auriculoventricular. Necesito un beta bloqueado que está contraindicado, porque va a empeorar, va a prolongar más y va a empeorar o producir bradicardia. Entonces, ese es el punto con el bloqueo auriculoventricular. Después tenemos el aurículo-ventricular, bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Para fines prácticos, para ustedes, también se llama intermitente. Entonces vamos a basarnos en ese término, intermitente, y les voy a mostrar cómo se ve un bloqueo a ver de segundo grado o intermitente, la palabra que habla. Primero, vamos a analizar este ejemplo. Acá nosotros tenemos nuestra onda P, tenemos nuestro intervalo PR, que ustedes, si se fijan, ya está prolongado. Acá ya tenemos básicamente un cuadrado, más de un cuadrado más. Entonces tenemos esta onda P se transmitió, tenemos un complejo QRS, en este caso es una onda R igual. Después tenemos nuestra onda P. Acá aparece nuevamente una onda P. Esta onda P se prolongó pero no se transmitió, es decir, no tenemos un complejo QRS seguido. Entonces se transmitió, este no se transmitió y este nuevamente se transmitió. Pero el detalle es, por eso se llama intermitente, unas se transmiten, otras no se transmiten. Pero a lo que vamos es que progresivamente, acá tenemos uno y acá progresivamente se va prolongando el intervalo P. Entonces tenemos este que condujo, este también condujo, pero se va progresando, se va prolongando. Después tenemos uno que no se condujo. Entonces tenemos conducción, prolongación del intervalo PR y no conducción. Por eso se llama intermitente. Y tenemos dos parámetros diagnósticos por el electrocardiograma. Primero, las ondas, o sea, las conducciones auriculoventriculares son intermitentes y van prolongándose el intervalo PR hasta que uno no se transmite. Entonces, tenemos dos criterios y tienen que identificar por qué, porque hay un tercero que se llama, vamos a ver, bloqueo auriculoventricular avanzado o alto grado, en donde nosotros tenemos concepto, dice, se debe a que al menos dos estímulos, dos ondas consecutivas son bloqueados y por eso se llaman, tienen sus nombres otra vez, 3-1, 4-1, que quiere decir que aquí se bloqueó 3 ondas P, aquí se bloquearon 4 ondas P, y acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos la onda P, complejo QRS, en relación 1-1. Nuevamente
Bueno, ¿qué vamos a tener aquí? Si ustedes ven, lo que vamos a tener es acá una bradicardia extrema y también vamos a tener una RR irregular. Si vemos, si ustedes ven aquí, acá hay una distancia, acá hay otra distancia. Es una de las semejanzas con la fibrilación auricular, que dijimos que tenemos RR irregulares, pero esto cursa con bradicardia. La fibrilación auricular generalmente cursa con bradicardia. Entonces, otra de las situaciones, además de que se ven las ondas perras, pero es otra de las situaciones. Bueno, ¿cómo vamos a hacer encarar al paciente? Lo primero que tenemos que ver es una historia clínica para poder ver cuáles son las manifestaciones clínicas y clasificar como manifestaciones clínicas graves, que va a ser el síncope, o de acuerdo a cómo aparecen las manifestaciones clínicas. Yo quiero saber si este paciente tiene clínica en reposo, con la actividad física o solamente posicional. Y ahí vamos a tener ya un parámetro del pronóstico del paciente de la gravedad. Si las manifestaciones clínicas son en reposo, evidentemente va a limitar toda su actividad diaria. Después, la repercusión hemodinámica que tiene este paciente. No solamente se tiene que pensar en la bradicardia. Vamos a suponer que este paciente sí tiene un bloqueo, tiene bradicardia, pero hay ciertas situaciones que pueden verse empeoradas por esta bradicardia. Por ejemplo, que el paciente tenga antecedentes de isquemia crónica, que haya tenido un infarto. Entonces, esta bradicardia empeora la situación, porque el flujo sanguíneo a las coronarias va a estar afectado por esa bradicardia extrema. También aquellos pacientes que tienen anemia, pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, entonces la bradicardia empeora esa situación. Entonces, hemodinámicamente va a compensar si son patologías crónicas, pero empeora la patología crónica de base. Siempre se tiene que analizar el contexto clínico de cada paciente y ver si esas causas son reversibles o no. Si era por fármaco, se retira el fármaco y después de un tiempo la frecuencia cardíaca mejora, sobre todo con los beta-bloqueantes y los bloqueadores renales. Bueno, entonces buscar las causas etiológicas. Doutora, ¿Sí? bloqueio de terceiro grado, né? Tercer grado. Sim. O intervalo R é regular? Irregular. Irregular. Tenemos irregular porque se van en algunas ondas P sí se conducen, otras ondas P no se conducen, entonces modifica la conducción ventricular. Y acá tenemos, Doutor, sí, no bloqueio de terceiro grau, sí, a onda vai ter onda P Sim. e às vezes vai ter o complexo QRS, mas não porque foi gerado por uma onda P, pela despolarização do átrio, sim no, pela sí, no, despolarização lo que ocurre es que no se conduce todas las ondas P. No, siempre va a haber, a ver, vamos a ver otra vez para que acá tenemos una onda P, complejo QR, una onda P, complejo QR, se acabó una conducción 1-1. Acá se generó una onda P, pero no llegó al ventrículo, no llegó, por eso no se generó un complejo QR. Siempre va a haber, lo que ocurre es que esta onda P no se transmite, se genera, sí, en el nódulo sinusal. Ahora el problema es que llega al nódulo auriculoventricular, se bloquea, pues se llama bloqueo. Entonces aquí se bloquearon 3 ondas P, pero el origen es la misma, es el nódulo sinusal. El problema no es el origen, el problema es la conducción. E como se manifesta com
não gera um impulso. El nódulo sinusal sí genera el impulso. Se genera normalmente. El problema es que no llega. Não tem nenhuma situação que ele não gera impulso? No entiendo. Pero no, entonces, no entiendo. Se genera. El problema no es de génesis, el problema es de conducción. El nódulo sinusal genera, transmite, pero el problema es durante la transmisión que las ondas P no llegan hasta el nódulo auriculoventricular, por ende no va a llegar a los ventrículos. Entonces el problema no es de génesis, de generación, el problema es de conducción. Acá se generó, por eso tenemos una onda P. Se generó también una onda P también, pero el problema es que no tenemos un complejo QRS. ¿Por qué? Porque estas ondas P fueron bloqueadas en el transcurso, no llegaron al nódulo auriculoventricular, por ende no van a llegar al ventrículo. Entonces no es de origen, es de conducción. Não, eu quero saber se tem alguma situação que o problema está na geração do impulso, entendeu? Pela onda P. Claro, porque están las radicarias sinusales. Sí o sí tiene que haber conducción, tiene que haber origen, si no vamos a tener latido. El problema es que lata menos, que no se o sea, que se genere menos de número. Por eso tenemos las radicarias sinusales, por ejemplo. Ahí se genera menos, en menor cantidad. Sí o sí se tiene que generar, si no vamos a tener pacientes. Bueno, aquí también tenemos otras situaciones que pueden producir bloqueos. Y tenemos las causas frecuentes, generalmente la leucina. Ustedes deben saber esto por qué, porque si tienen pacientes que ya tienen un problema radical, que tienen que evitar esta situación. La miodarona, los antagonistas de calcio, la digoxina, que generalmente están dentro, la miodarona antiarrítmico, la digoxina antihigitálico. Después tenemos también otras situaciones como les expliqué, la hipocalemia, que es la hipopotasemia. Entonces deben evitar estas situaciones, o también maniobras vagales. En ciertas situaciones se puede producir bradicardia súbita, que las maniobras vagales, por ejemplo, inclusive cuando pacientes hay una distensión abdominal importante, hay una elevación de la cúpula diafragmática, eso puede producir bradicardia por estímulo del nervio frénico, o inclusive por compresión del globo ocular se puede producir. Entonces siempre tienen que ver cuál es la situación. Puede haber bradicardia súbita que produce un síncope transitorio en el paciente. Y cómo ustedes deben analizar las bradicardias. Generalmente todo lo que nosotros vimos son los que tienen ondas P. Tenemos que ver la relación ondas P con el complejo QRS. Si hay una onda P conformada por complejo QRS, hablamos de una bradicardia sinusal. Si tenemos un PR largo o prolongado, solamente hablamos de un bloqueo auriculoventricular, pero siempre hay una relación 1-1, no se modifica. Y después tenemos las otras en donde tenemos bloqueos tipo de grado 2, que son intermitentes, o que no haya una conducción por cada onda. Entonces, siempre tienen que ver dos aspectos. La relación para una bradicardia, la relación onda P complejo QRS. Y lo otro que siempre tienen que ver es el intervalo que si la prolongación es variable, si la prolongación es constante, entonces ahí van a clasificar. Entonces, en las bradicarias sí o sí tomar esos dos parámetros. El tratamiento generalmente es retirar la causa, si es retirable, o solo un marcapasos. Si tenemos manifestaciones hemodinámicas importantes, se puede utilizar fármacos como la atropina, o se puede utilizar también, dependiendo de este paciente
está consciente, se puede utilizar inhaladores, salbutamol se utiliza, nosotros utilizamos salbutamol, solo que el tiempo es cada 4 horas, cada hora, dependiendo de la situación del paciente. Pero se puede utilizar el tratamiento definitivo, son los marcapasos, que ya es quirúrgico. O sea, es lo más común, lo más frecuente en el agudo, si el paciente está inhalador, y si el paciente está lúcido, se puede utilizar los broncodilatadores, los beta adrenérgicos. Bueno. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan ahí? Doutor, além da atropina, tem outro medicamento que ajuda nessa taquicardia? No, de elección la atropina, es el más fácil para entonces solamente vamos a hablar de la bradicardia y los bloqueos para la bradicardia. ¿Alguna consulta que tengan ahí? Doutora, a frequência cardíaca menor de 60, em ancinos também é a mesma? ¿Cómo? Em crianças e ancinos? No, tal vez la pediatra fue yo. Sí, seguro que sí. Mas a gente não terminou. A senhora citou as fluperventriculares. No, taquicardia ventricular. Ah, Fluperventricular. Sim. essa parte já. Ya, entonces ahí terminamos a ver. Ahí terminamos a ver. Eu acho que não. A taquicardia ventricular é um fruto de tudo. Né? O tratamento é cardioversão. Ventricular Vamos a hablar é de insuficiência. insuficiencia cardíaca. Eu acho. Vamos a hablar entonces de las arritmias, lo que vimos. Fibrilación auricular, ventricular, auricular, ventricular, los bloqueos, la taquicardia sinusal y la bradicardia sinusal. Entonces, vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Bueno, la insuficiencia cardíaca es una patología compleja. Primero, porque hay varias subclasificaciones clínicas, tiene muchos criterios, muchos puntos que hay que tener en cuenta. Para empezar, el concepto debe manejar, porque el concepto y el diagnóstico es clínico. Entonces, como su nombre dice, insuficiencia cardíaca, ¿qué quiere decir? Que el corazón es insuficiente, o sea, no puede realizar su función que es bombear la sangre. Y el concepto es un síndrome clínico. Entonces, el diagnóstico es clínico. ¿Qué era un síndrome? O síndrome. Conjunto de síntomas y síntomas. Entonces, diagnóstico clínico. No es por electro, ni por ecografía, ni por radiografía, ni por nada clínico. Entonces, los criterios clínicos diagnósticos. Entonces, se caracteriza por síntomas típicos que deben acompañarse por signos típicos, causado por una alteración estructural. ¿Qué quiere decir? Que el problema puede ser estructural. Por ejemplo, que el corazón esté aumentado de tamaño, una miocardiopatía, o una hipertrofia ventricular, o puede ser
gasto cardíaco. El problema es que no se está eyectando la cantidad de sangre necesaria para satisfacer las necesidades metabólicas del cuerpo. Y entonces tenemos ahí el concepto. Entonces, concepto clínico, diagnóstico clínico y es funcional. Entonces, ¿qué es lo que podemos tener? Para empezar, tenemos que ver que podemos tener 3 tipos de insuficiencia cardíaca. La más frecuente, por suerte, es la insuficiencia cardíaca crónica, en donde el paciente de manera crónica tiene una disminución del gasto cardíaco, pero también podemos tener insuficiencia cardíaca aguda por un cuadro agudo. Por ejemplo, el paciente es un infarto y ahora está haciendo una insuficiencia cardíaca aguda. Podemos tener una crónica agudizada. El paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca crónica diagnosticada, pero hoy, por ejemplo, empeoró porque tuvo un infarto. Entonces podemos tener crónica agudizada e agudizada o aguda. ¿Cuáles van a ser las situaciones? Primero, siempre van a ser, las crónicas van a tener manifestaciones, cambios estructurales. Es decir, la insuficiencia cardíaca es crónica, es el desenlace final de todas las patologías. Es decir, el paciente que tuvo cardiopatía isquémica va a tener o puede tener insuficiencia cardíaca. El paciente que tiene valvulopatía va a tener insuficiencia cardíaca. Es decir, el desenlace final de todas las patologías es la insuficiencia cardíaca. Es decir, la insuficiencia cardíaca siempre va a ser secundario a algo. Entonces ustedes deben buscar insuficiencia cardíaca secundaria a hipertensión, insuficiencia cardíaca secundaria a Chagas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre vamos a tener una causa. El problema va a ser la insuficiencia cardíaca. ¿Qué va a pasar? Dependiendo de la situación que tengamos, vamos a suponer que el paciente tiene una miocardiopatía isquémica, la fisiopatología va a ser diferente. Ya el paciente no va a inyectar la cantidad de sangre necesaria. ¿Por qué? Porque ese músculo se transforma en cicatriz y no se contrae bien. Ahora, si se debe, por ejemplo, a una miocardiopatía dilatada por Chagas, son los efectos que produce en el miocardio el Chagas. Entonces, fisiopatológicamente tenemos muchas causas. El efecto es mismo. El corazón no va a bombear la cantidad de sangre. Y ahí podemos tener insuficiencia cardíaca izquierda. Quiere decir que el problema está principalmente en el ventrículo izquierdo, que es lo más común y es lo más grave. Pero también yo puedo tener insuficiencia cardíaca derecha. Inicialmente, ¿dónde está el problema? Generalmente, la insuficiencia cardíaca derecha se debe a patologías pulmonares, hipertensión pulmonar. Por eso el EPOC o tienden a producir a la larga complicaciones cardiovasculares. Entonces, podemos tener inicialmente insuficiencia cardíaca derecha o podemos tener insuficiencia cardíaca izquierda inicialmente. Después hablamos de insuficiencia cardíaca global. ¿Por qué? Porque al inicio se va a presentar, por ejemplo, en el ventrículo izquierdo, pero a la larga va a repercutir también en el derecho. Entonces, siempre vamos a tener inicialmente o derecho o izquierdo, pero las manifestaciones clínicas sobre todo se deben a insuficiencia cardíaca global. ¿Qué va a pasar? Esta insuficiencia cardíaca va a afectar la precarga, la postcarga también, por ende va a disminuir el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que llega al corazón. Se ve por la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y vamos a tener, dependiendo de la gravedad o de la disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, vamos a tener manifestaciones clínicas de hipoflujo, de bajo gasto cardíaco. Entonces, ¿cuáles van a ser? De bajo gasto cardíaco van a ser todas las manifestaciones clínicas donde el paciente siente que no hay flujo sanguíneo a ciertos órganos. Por ejemplo, fatiga, cansancio por el hipoflujo a los músculos, entonces más rápido se fatiga el paciente.
puede tener disnea, puede tener también sudoración, dependiendo de la situación. Y después podemos tener manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca izquierda. Todo lo que es izquierda es lo más frecuente. La disnea. La disnea, nosotros tenemos varios subtipos de disnea. Ortosnea. ¿Qué era la ortosnea? La disnea es del cúbito dorsal. Entonces eso es típico de la insuficiencia cardíaca izquierda. Podemos tener disnea paroxística nocturna. ¿Qué es disnea paroxística nocturna? Repentina. La disnea paroxística nocturna es la disnea que le despierta al paciente de manera súbita y le obliga a sentarse. Ese es el concepto. Eso es paroxística. Pero el concepto dice que le despierta de manera súbita y le obliga a sentarse para que mejore los síntomas. Todo eso es disnea paroxística nocturna. Y podemos tener también platidea, que es la disnea, la posición. Ahora, también vamos a tener dentro de la insuficiencia cardíaca izquierda, esto es lo más importante, la parte pulmonar. Y tenemos también los estertores. ¿Cuáles van a ser los tipos de estertores que tenemos en la insuficiencia cardíaca? Criterio mayor. Estertores, ¿cómo se llaman? Basales, bisbasales. Vamos a tener derrame pleural bilateral o estertores crepitantes, bisbasales. Siempre va a ser bilateral. Y tos nocturna. La tos es por congestión pulmonar y por irritación de la pleura. Es una tos húmeda no productiva. Ustedes tienen que saber, no es una tos seca. Entonces, estas son las manifestaciones de izquierda, lo más frecuente, lo más característico, la disnea, los diferentes tipos de disnea, todo lo que es pulmonar, estertores y tos nocturna. Después podemos tener manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca derecha. Incurgitación yugular, reflujo hepato-yugular, son manifestaciones derechas. Y después podemos tener también hepatomegalia. La hepatomegalia se debe a la congestión hepática y también podemos tener ascitis. La ascitis no es una ascitis importante, es irrelevante para el paciente de insuficiencia cardíaca. Tiene ascitis, pero no es una ascitis clínica inclusive. Entonces, lo más importante de la insuficiencia cardíaca derecha es la incurgitación yugular, el reflejo hepatoyugular, hepatomegalia, que sí es una hepatomegalia dolorosa, y ascitis. Generalmente, lo que nosotros vemos es la insuficiencia cardíaca global, en donde el paciente ya tiene insuficiencia derecha e izquierda. Pero siempre las manifestaciones pulmonares van a ser las más importantes, porque eso es lo que le limita al paciente. Así y demás, me interesa mucho. ¿Cuáles van a ser las principales causas? La enfermedad coronaria es la causa más frecuente. La hipertensión arterial mal tratada, o sea, sin manejo adecuado. Entonces, la hipertensión arterial, la causa no es la hipertensión, sino la miocardiopatía hipertensiva. Y después las valvulopatías. Todas las valvulopatías producen insuficiencia cardíaca crónica. Y las miocardiopatías. Acá tenemos las diferentes miocardiopatías. Puede ser miocardía Chagas, alcohólica, virales, autoinmunes. Entonces, todo lo que implica un cambio o una infiltración en el miocardio. Pero dentro de las causas más frecuentes está la hipertensión arterial, después está la cardiopatía isquémica. Y estas son menos frecuentes, la valvulopatía, después vienen las miocardiopatías. Atiendan bien. Ahí está la miocardiopatía alcohólica, la miocardiopatía chagásica, las virales, que sobre todo se presentan en niños. Doutora, a pessoa com Chagas, ela faz um tratamento crônico, né? Pero mesmo assim pode haver? Sí. Ahí es frecuente, sobre todo en las personas que viven en el campo. Bueno, entonces tenemos una lista detallada de cuáles van a ser las causas: enfermedad coronaria, miocardiopatía
anemia crónica importante, tirotoxicosis. Después podemos tener estenosis, mitral, tricúpea, todo lo que es valvulopatías. Y después podemos tener hipertensión arterial, estenosis aórtica, hipertensión pulmonar, taquicardias y bradicardias extremas. Entonces, todas son las situaciones, como le digo, siempre la hipertensión y la miocardiopatía isquémica son las más frecuentes. Bueno, vamos a tener las manifestaciones que es acá importante que ustedes manejen. Criterios, signos y síntomas. Dijimos que el diagnóstico es clínico, no necesitamos nada. Y acá tenemos síntomas y signos. Hablamos de síntomas típicos, que quiere decir son criterios mayores. La disnea, la ortopnea, la disnea, ahí tienen que ver. La disnea, por ejemplo, hay una clasificación que vamos a ver. La disnea puede ser con actividad o en reposo. La ortopnea y la disnea paroxística nocturna son criterios mayores. El paciente que tiene ortopnea y disnea paroxística nocturna son criterios mayores de hierro. Después podemos tener edema bimaleolar. ¿Cómo es el edema de insuficiencia cardíaca? ¿Cuál es la característica del edema de insuficiencia cardíaca? Bilateral, simétrico, frío, blando. Entonces, simétrico, bilateral, frío y blando. Crónico. Además de eso tenemos síntomas menos típicos, tos nocturna, tos húmeda puede haber sibilantes. Sí hay sibilantes, ¿por qué? Porque la congestión pulmonar, el agua en los pulmones produce una broncoconstricción refleja. Después podemos tener pérdida de peso, sí hay pérdida de peso por una situación de caquexia, sensación de pesadez postprandial. ¿Qué quiere decir? Que el paciente siente una pesadez posterior a la comida por la hepatomegalia, o sea, el hígado aumentado tamaño. Entonces, es lo que como lateraliza un poquito el estómago y ahí hay una sensación de plenitud gástrica siempre. Confusión generalmente en los pacientes que tienen primero bajo gasto cardíaco y también en los ancianos. Palpitaciones y síncope, dependiendo de la situación. Después tenemos manifestaciones, o sea, signos más específicos que son incurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, son criterios mayores. Ritmo galope o tercer ruido son criterios mayores. Y otro criterio mayor es el desplazamiento del arqueo de punta o desplazamiento del ictus corde. ¿Cuál es la ubicación del ictus corde? ¿Cuál es la ubicación normal del ictus corde? La vértice del corazón, la punta del corazón, ¿cuál es la ubicación de nosotros? Medio clavicular. Quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. El ictus corde está desplazado hacia afuera, está por fuera de la línea medio clavicular, criterio mayor. Y después los soplos. Los soplos van a ser son criterios menores, pero son soplos secundarios a la insuficiencia cardíaca o puede ser primaria también. Criterio mayor, también los crepitantes bilaterales. Y después podemos tener hepatomegalia, sífilis, todas son manifestaciones clínicas del paciente con insuficiencia cardíaca. Lo que ustedes tienen que explicar cuáles son los criterios mayores y los menores. Bueno. Ahí vamos a ver las diferentes clasificaciones. Aquí hay diagnóstico clínico. La primera clasificación es según la fracción de eyección. ¿Por qué es importante esta clasificación? Por dos cosas. Primero, pronóstico para el paciente. Mientras más baja su fracción de eyección, peor pronóstico tiene. Segundo, para tratamiento. La fracción de eyección sirve para hacer el tratamiento, porque dependiendo del grado de fracción de eyección, nosotros vamos a ir agregando ciertos fármacos. Se agregan spironolactona,
dependiendo de la fracción de eyección. Entonces, pronóstico de tratamiento. Tenemos fracción de eyección del ventrículo izquierdo, es decir, la cantidad de sangre que llega al corazón, o sea, el ventrículo izquierdo, preservada es aquel que tiene mayor o igual al 50%. Después tenemos la que está reducida, que es por debajo de 40, y la intermedia o en rango medio es la que está entre 40 y 49. Entonces, conservada, reducida e intermedia. Y ahí tenemos los valores. Después tenemos según la cronología, si es agudo o si es crónico. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente que tiene insuficiencia cardíaca aguda posterior a un infarto. Entonces el paciente puede tener un daño estructural, pero hay algo agudo que le está produciendo una disminución de la fracción de eyección. O insuficiencia cardíaca subaguda o crónica, que es la más frecuente. Y después también podemos tener, según sus manifestaciones hemodinámicas, de bajo gasto cardíaco, en donde el paciente eyecta. Después tenemos de alto gasto cardíaco, que generalmente se pueden presentar, pero a la larga va a repercutir hemodinámicamente, o sea, va a repercutir en el miocardio y se puede presentar también con bajo gasto cardíaco. Entonces, inicialmente el hipertiroidismo, las fístulas arteriovenosas grandes pueden producir, inclusive el embarazo. Hay una situación que se llama miocardiopatía del embarazo que puede producir primero aumento del gasto cardíaco y después va a producir el bajo gasto cardíaco. Por suerte no son frecuentes, pero también podemos tener esa situación. Y después, según las manifestaciones clínicas que ya le habíamos hablado, la insuficiencia cardíaca se debe sobre todo a la congestión pulmonar, la izquierda. La derecha se relaciona sobre todo a algo más sistémico, que es ascitis, edema en miembros inferiores. Pues tenemos la insuficiencia cardíaca biventricular o global, que es la que ustedes conocen, que es la más frecuente. Entonces, es la clasificación según la federación. Y acá tenemos los criterios de Framingham. Los criterios de Framingham son los que van a diagnosticar la insuficiencia cardíaca. Ahí tenemos, Framingham era una ciudad en donde se hizo, es una ciudad donde se hizo un estudio por 10 años de todos los pacientes que tenían insuficiencia arterial y cuáles fueron los síntomas más frecuentes, los síntomas menos frecuentes que presentaban esto. Entonces ahí tenemos los criterios mayores, son los criterios que son exclusivamente de la insuficiencia cardíaca. Y después tenemos los criterios menores, que son los síntomas o signos que el paciente puede tener en otras patologías. Entonces, los criterios mayores propios del ICC son línea paroxística nocturna, estertores crepitantes y basales, edema agudo del pulmón, cardiomegalia. Por radiografía tenemos dos criterios acá. Por radiografía se ve la cardiomegalia o ictus coli desplazado clínicamente. Tercer ruido. El tercer ruido se debe a una contracción auricular asincrónica, digitación yugular, aumento de la presión venosa, reflujo hepatoyugular y pérdida de peso mayor a 4,5 kilogramos tras tratamiento, es decir, tras el uso de diuréticos. Después tenemos los criterios menores, disnea de esfuerzo y edema en miembros inferiores, derrame pleural bilateral, hepatomegalia, tos nocturna y taquicardia. Entonces ahí tenemos los criterios mayores y los criterios menores. Acá faltaría el soplo. Soplo es un criterio menor. Y acá tenemos la clasificación de la New, que atiendan es funcional y se refiere a 3 parámetros: la disnea, las palpitaciones o la fatiga que tiene el paciente con la actividad física. Entonces, generalmente lo que nosotros
por lo que acude es por la dificultad para respirar, que le limita su actividad física. Y ahí tenemos la clasificación funcional de la New York Heart Association. Acá tenemos clase 1, el paciente no tiene limitación con la actividad física habitual. No tiene disnea, no se cansa y no tiene palpitaciones. Él puede hacer su actividad física habitual. Si él normalmente camina 3 cuadras, eso no le produce ningún tipo de incomodidad. Y aquí también es con la actividad física del paciente. No. Entonces yo le pregunto, ¿esto puede hacer? Normalmente así es, sí. Entonces es su actividad física al parámetro. Clase 2, ligera limitación de la actividad física, pero normal en reposo. O sea, el paciente que sus actividades diarias que habitualmente hacía, por ejemplo, caminar 3 cuadras, hoy le produce limitación. En reposo está todo bien, pero hoy su actividad física normal, que anteriormente hacía sin ningún tipo de problema, hoy le produce algún síntoma. Clase 3 es una limitación marcada, simple actividad inferior a la habitual. Anteriormente caminaba 3 cuadras, hoy el paciente ni siquiera puede llegar a la puerta de su casa. Esa es una limitación marcada de su actividad. Entonces, una actividad inferior a lo que normalmente hacía le produce disnea o fatiga. Y el paciente presenta manifestaciones clínicas, inclusive en reposo, y evidentemente va a empeorar si hace la actividad física. Entonces nosotros tenemos que clasificar así. Vamos a suponer que usted llega a un diagnóstico, el paciente tiene insuficiencia cardíaca crónica y le tiene que poner clase 4, clase 2, clase 3, clase 4. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar esta clase, es dinámica. Si el paciente no tiene manifestaciones